muchas ocasiones en la historia, eh, millones de personas se vieron dañadas en su vida y en las condiciones de su vida por la aparición de algún líder carismático, también neptuniano, seductor, carismático, que promete eh, grandes cosas, promete el regreso a una sociedad idílica o promete el regreso de un determinado pueblo a su condición más primigenia, más relativa a ese concepto de la edad de oro, ¿no es cierto? Entonces, Hitler en algún momento convenció al pueblo alemán, que estaba empobrecido después de la Primera Guerra Mundial, justamente de que surgía con él y él iba a liderar un movimiento que iba a llevar a Alemania a su esplendor, y no solo un esplendor económico, sino que lo rodeó de toda una mitología, esa mitología eh, germánica que podemos observar en el anillo de los Nibelungos y que fue recreada, ustedes conocerán la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos, que se basa mucho en la mitología germánica. La idea del anillo del poder, ese es un tema que cada tanto vuelve. En el siglo XX tuvimos dos guerras mundiales y estamos a la expectativa de que no signifique esta invasión de Rusia a Ucrania y su prolongación una tercera guerra mundial. La mayoría de los astrólogos opina que esto, dadas las condiciones armamentísticas de la actualidad, esto no se puede dar, pero sí Putin como figura, digamos, como emergente. Hasta ahora era todo una cuestión secreta. ¿Quién es el que está detrás de todo este tema? Eh, de las manipulaciones de las grandes potencias y de los grandes poderes económicos, incluidos gente que ha hecho cambios muy grandes en la cultura, en la vida cotidiana a través de sus empresas como cibernéticas, como Bill Gates o Elon Musk. Eh, Se habla mucho de esta era de Acuario como una era de mayor liberación, pero también en donde la máquina puede ser la que eh, nos tienda ese horizonte de deshumanización que cada tanto nos provoca el vivir en un mundo en donde todo tenemos que gestionar a través de maquinarias, ¿no? eh, Esa sensación también de ser controlados u observados a través de todos estos mecanismos que parece haber adelantado muy bien la ciencia ficción, ¿no es cierto? Entonces, tenemos por un lado estos aspectos muy violentos, eh, sobre todo hacia mediados de marzo, Venus-Marte llegando a la conjunción con Saturno en Acuario y en cuadratura a, a Urano en Tauro. Veremos algo allí que puede tener que ver con un punto crítico del conflicto internacional. Y también, quizás, veremos focos en cada país y en cada grupo humano de esta tensión interna, que es lo que pide de esta tensión interna en el sentido de que ahora sí, lo transpersonal, ahora explico eso, lo vuelvo a explicar, lo que es lo transpersonal, las circunstancias
de alteración que hay entre países, la perspectiva de guerra, el trasfondo de una pandemia que llevó 2 años, es probable que termine, que vaya difuminándose, digamos, quede escondida detrás de otras confrontaciones mucho más claras y violentas. Las otras, por supuesto, las de 2 años a esta parte han sido mucho más soterradas, más plutónicas. Es algo escondido, es algo que lo tenemos que ir a buscar, a ver dónde están los resortes de este subrepticio virus que es, bueno, quién lo descifra, quién lo lanza, en fin, quién dio el puntapié inicial y cómo se manejó. Ahora lo que hay es Urano, Marte, es decir, hay una violencia más declarada y por otro lado este Júpiter-Neptuno lo que estaría indicando es que en mucha gente todo este proceso crítico va a despertar, si es que existe en su interior, una conciencia planetaria más acentuada. Va a dejar de pelear por tonterías, va a dejar de crear grietas por cuestiones políticas que ya entenderemos que no son la política, sino que es un juego de tronos, digamos, del que no formamos parte nosotros y que no vale la pena pelearnos con familiares o amigos por esa razón. En cierta manera, Júpiter-Neptuno en Piscis puede crear esta conciencia de unámonos porque el planeta está en peligro, la humanidad está en peligro, o por lo menos dejando en claro que no hay ningún peligro real de que el mundo desaparezca, pero muchas veces el sufrimiento hace que la gente se una. Hemos tenido periodos de extraordinaria violencia en nuestro país y de guerras sucias, terrorismo de Estado, guerrilla, etcétera, etcétera, y después la coronamos con una guerra absurda que llevó a unos chicos sin formación alguna a morir a las islas del sur, con aspectos de Saturno-Plutón como los de 2020. Hasta que la gente no terminó de enterarse de todo lo que había detrás de ese proceso, no dejó de haber golpes de Estado en Argentina. Y eso era una costumbre muy natural. La gente cuando veía que un gobierno democrático no funcionaba, sencillamente, como decían los viejos, golpeaban la puerta de los cuarteles y el golpe militar era lo más habitual. La gente estaba acostumbrada y no lo censuraba, a veces todo lo contrario. En ese caso, justamente el ver la muerte de o la condición de víctimas, el ver cómo nosotros mismos victimizamos, convertimos en víctimas a nuestros propios hijos, paró en seco a la gente. Dijo, bueno, no hagamos más esto. Es decir, no recurramos más a la violencia, al autoritarismo, a enfrentamientos inútiles. Es en cierto modo la tragedia humana. La tragedia humana, los griegos dirían, Shakespeare diría, es el no entender nada hasta que sucede una gran desgracia. Y sobre todo si esa gran desgracia le acontece a gente inocente, chicos, como los que murieron ayer en un hospital invadido, bombardeado
por las fuerzas de Putin. No digo Rusia porque evidentemente el pueblo ruso es como cualquier pueblo, no está actuando sobre los ucranianos. Cuando hay gente inocente que muere, gente que no tiene nada, que es la que se sacrifica con los otros, que es como encarna un poco la condición de víctima, lo identificamos con ese sacrificio de Cristo. Entonces ahí decimos, bueno, paremos esto. Vamos a dejar de pelear y tirarnos tiros y armas y misiles por simple codicia, simple materialismo, simple odio, por imponer la propia postura o por las ambiciones personales. Tiene que suceder una gran desgracia y entonces ahí, como diría Sófocles en Antígona, la gente empieza a pensar, porque a ver, nosotros venimos de una cultura occidental muy ligada a nuestra condición de pueblos de origen greco-latino. Grecia fue la que nos dio el pensamiento y una tendencia de pensamiento. En todas las tragedias griegas suceden en cadena una serie de desgracias y entonces aparece un coro, un personaje que actúa a veces como coro y dice, y esto sucede porque la gente no piensa, o por una ignorancia que tiene que ver no con la ignorancia del que no leyó muchos libros, esa no es ignorancia, sencillamente hay gente con muchos libros leídos y que es muy ignorante para la vida. Se trata de una ignorancia de la vida. También una necedad sería ceder a esto que los planetas están indicando, pero yo como ser humano libre no soy capaz de manejar con mi libre albedrío. Es decir, que haya una configuración astral que va a actuar seguro sobre las masas terrestres, las aguas, sobre los animales, sobre los seres irracionales, sí, pero no sobre el ser racional, sobre la persona que trabaja por su conciencia, por aumentar su conciencia. No hay determinismo astral. El determinismo, es decir, los astros obligan cuando no hay libertad, pero sobre todo cuando no hay libertad de conciencia. Porque alguien puede venir y decirme a mí, bueno, mire, tiene la obligación de salir o entrar del país, tiene que ir a la cárcel por sus ideas, tiene que ponerse o no ponerse una vacuna, tiene que... no puede pasar a otra provincia para despedirse de sus deudos porque la ley es esta y es sanitaria, bueno, etcétera. Me pueden obligar a hacer muchas cosas y uno no tiene libertad de acción en este caso. Ahora, aunque uno esté en una cárcel, nadie puede ponerle una cámara en la cabeza, ¿no? O sea, el pensamiento, mientras uno no tenga miedo o mientras uno utilice su libertad de una manera responsable y sabia, va a hacer que toda configuración, por terrorífica que parezca, a nivel astrológico, es lo que hubiera pasado con la astrología muy antigua, ¿no? Esto se da, hay tal aspecto, esto trae una desgracia de tal o cual tipo. Bueno, no, mientras utilicemos la libertad interior, estamos a tiempo de evitar que ciertas desgracias sucedan, ¿sí? O sea que la libertad interior es la más importante, no tanto la libertad de acción. Es decir, la libertad de acción a veces se exige por capricho, por falta de responsabilidad.